Me pregunto si los oyentes deben querer saber cuáles son los números económicos de la ciudad, ¿no? Estamos cerrando el año, ya estamos en diciembre, y me pregunto hacia dónde habrá llegado la inflación, el drama nacional, casi récord mundial, Bahía Blanca está dentro de la Argentina. ¿Cómo habrá impactado esto, obviamente, en la canasta? ¿Cómo estaremos todos de cara a lo que necesitamos para estar en un estado de mínima dignidad? Un año históricamente tal vez el más difícil. ¿Será así en Bahía? Bueno, en el país. Bueno, ¿habrá alguna diferencia con el resto del país? Gonzalo Semilla es economista jefe del Centro de Estudios Regionales y Económicos. Gonzalo, ¿cómo estás? Pato y Leandro te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, todo en orden. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno. Prestando atención en este cierre de año que avanza y, a ver, pregunto. Sí. ¿Es el peor año de toda la historia de lo que vos venís midiendo, de lo que se tiene registro, tal vez no en la estadística, pero a ojo clínico? ¿Es realmente el peor año o ha habido peores años? Yo creo que es uno de los peores años, pero a nivel internacional. Lo que pasó con esto de la pandemia, siempre se lo comparó con el 2001 o con el 89, o lo comparamos a nivel internacional con la crisis de 1930, 1929, 1930, es decir, con el peor momento de la historia económica de Alemania. Es decir, yo creo que la irrupción de la pandemia ha golpeado tan fuerte al mundo que se lo ha puesto en el número uno en cuanto a colapso económico. En su momento también, cuando cayó el precio del petróleo, hubo primeros días de mayo, si no me equivoco, estaba en negativo, es decir, nadie quería tener barriles de petróleo ni almacenados. Eso no había pasado nunca en la historia. O el colapso de las bolsas de Estados Unidos, se lo comparaba con el crack del 29 del siglo pasado. Es decir, yo creo que ha sido el peor año económico, salvo un país que me animo a decir que es China. El resto, inclusive el resto de los países desarrollados y Estados Unidos, todos van a caer sus productos brutos internos este año, en torno a no menos del 5%, y eso es histórico. ¿Qué pasó con la inflación ya en prácticamente un año completo entre comillas, sí, en modo pandemia? ¿Qué pasó con la inflación aquí en Bahía Blanca? Y la inflación va a terminar alta, pero no va a ser la peor, porque a mi entender, digamos, obviamente la peor tendríamos que ir hacia el año 89, 1989, tendríamos hiperinflación. Exacto. Y estamos muy lejos de eso. Lo que yo te diría que una primera conclusión es que creo que vamos a estar 20 puntos porcentuales por debajo de lo que fue el año pasado. Ajá. Eso es una buena noticia, porque si el año pasado terminamos en 55% interanual, acá vamos a estar cerca del 35%. Y la pregunta es inevitable. ¿Esto se debe al enfriamiento de la economía producto de la pandemia? No solamente a eso, sino también a lo que fueron precios esenciales, al programa de precios máximos, a lo que fue el congelamiento de tarifas de servicios públicos, de combustible, de prepagas, cigarrillos, internet, cable, telefonía, digamos, cuestiones de... Sí, todo eso hace que la inflación haya estado como acorralada. Así todo, vamos a terminar en un 35, que es un número alto. Hasta el momento tenemos un 32%, ¿es así? Sí, correcto, 32% interanual. Digamos, ¿qué es lo que pasa? Que el año pasado tuvimos indicadores muy altos. Claro. El año pasado tuvimos inflación de 4,7%, de 6%, de 5%, arriba de 4%. Tenemos un descalabro muy fuerte que hace que cuando comparamos estos meses con los mismos meses del año pasado, sea más baja. Es decir, vamos a terminar unos cuantos puntos porcentuales más bajo. No,
estrictamente porque hicimos bien las cosas, porque ordenamos mucho las cosas, sino porque nos tocó una pandemia donde golpeó la actividad económica, donde hubo desempleo, donde la gente no perdió trabajo, perdió masa salarial, y también porque el gobierno se esforzó para que no haya otros impactos. Por eso está como recién en estos últimos meses, mes de octubre, mes de noviembre, se empezaron a actualizar el combustible, mitad de este mes el impuesto a los combustibles, ya están hablando que en enero va a haber aumentos en lo que es televisión por cable, en lo que es telefonía. Se está hablando de marzo año que viene, alguna actualización de las tarifas de servicios públicos. ¿Sí? Bueno, ahí es donde vamos a tener que prestar atención. Ahora, estoy mirando algo que es fundamental, que tiene que ver con los valores de lo que componen la canasta básica. Ayúdame con esto, Sí. Gonzalo. Alimentos como pan, arroz, harina común de trigo, harina de maíz. Y estoy mirando y de pronto en esa elaboración estadística que organizaron ustedes, me encuentro con números que dicen así: 121,5, 144,7, 176,7, y leo tomate, manzana, naranja. ¿Esto que es un acumulado anual? ¿Estas frutas y verduras han aumentado a este volumen? Sí, a ver, vos decías tomate, manzana, naranja. A ver, lo que uno tiene que prestar atención es cuando tenemos variaciones muy bruscas por cuestiones de estacionalidad. Uh-huh. Y esto que vos mencionás, papa, tomate, manzana, son estacionales. Y fíjate que el acumulado van del 150 al 300. Sí, impresionante. Es una locura. Claramente es una locura. Como en algún momento, en algún mes, el tomate subió 40%, en otro bajó un 15, un 9, en este caso un 9, casi un 10% bajó. Claro. Las variaciones y las volatilidades son enormes. ¿Eso es normal? Pero esto no es, a mi entender, lo que preocupa. Digamos, por eso el gobierno anterior, en el 2016, con la nueva gestión del INDEC, dividió el índice de precio al consumidor en estacional, núcleo y regulado, para observar dónde estaba el impacto. Claro. Entonces, en este caso, digamos, si vos tenés una variación estacional importante, no es el que tracciona todo el resto. Lo que importa es, bueno, ¿qué pasa con los regulados? Los regulados todo este año han estado muy tranquilos. Uh-huh. Entonces, ahí es donde vamos a tener que ver qué pasa el año que viene. Uh-huh. Y lo que es núcleo sería el restante. Y ver qué es lo que pasaba con la inflación núcleo. El IPC núcleo venía subiendo sistemáticamente. Uh-huh. Hasta incluso, te diría, por encima del promedio mensual. Entonces, claro, eso es lo que pega en los bolsillos de los consumidores. Pero claramente estos de 100, 100 y pico, 200 recontra asustan, no es normal esto. Ahí está, eso es una buena respuesta a lo que te preguntaba, si era normal, porque claro, uno por ahí mira y dice, no, bueno, en realidad es normal, porque qué sé yo, qué cosa, la verdad. No es normal, porque si bien hay productos, frutas y verduras que hay algunas que se producen en la región y otras cuando decae por cuestiones climáticas se trae del norte, y con esto de la cuarentena, del no poder circular, eso trajo conflictos en la logística, entonces se abasteció en menor medida. Uh-huh. Entonces tiene que ver con lo que es la oferta, menos oferta por cuestiones de circulación, de producción. No toda la gente que está cosechando es la misma de siempre, porque el virus lo tenemos entre nosotros. Entonces hace que, bueno, tengamos menos personas trabajando o produciendo, y las que las tenemos rotando, porque la idea es que no interactúen por la cuestión del virus, porque se contagia a uno, contagia al resto y directamente no producís más. Entonces, todo eso también ayudó. Hay dos datos del informe que les presté atención. Por un lado, una acumulación interanual que lleva, digamos, pone primero al aumento a la indumentaria con un 48.2%. Y en el último mes, esto es una variación mensual, de octubre a noviembre, la salud con 4.4%. Es decir, de octubre a noviembre, en un mes, fue la salud. Y la indumentaria es la primera en la variación porcentual interanual, a 48.2%. ¿Aumentó la ropa en un año en donde se suponía que se consumió poco? Sí, pero la cuestión es, bueno,
Se consumió poco, pero se produjo poco, porque hasta una de los interrogantes eran, bueno, ¿qué pasa? ¿Se saltean las temporadas? Claro. Porque no se sabía qué pasaba. Exacto. Lo que fue como bien sabemos, abril se cerró la economía, no era un producto esencial, ningún servicio esencial la vestimenta, la indumentaria. Sí. Después se abrió, yo no recuerdo bien, quizás ustedes sí, seguramente, por junio, julio, Sí. o julio, agosto, para empezar recién a acercarse al mostrador, con un mostrador que no podías ni siquiera entrar. Entonces, los lanzamientos de temporada fueron muy raras y se saltearon. Entonces, cuando saltó, y menos producción de ropa, incluso hay muchas fábricas de ropa que se cerraron. Las grandes marcas seguían vivas porque tienen otra estructura financiera, económica, etcétera. Y después retrocedíamos de fase. Entonces, cuando volvíamos a la fase de poder ir a ver la indumentaria, los precios cambiaban. Hay muchos, si bien tenemos una industria textil muy castigada en Argentina, también hay cierta importación, y la importación escasean los dólares, entonces no podés importar lo que vos querés, como importador de indumentaria. Entonces, como no puedes importar y darle flujo, lo que tenés lo guardás, tratás de ser reticente a desprenderte porque te quedas sin stock. No es porque haya habido una demanda, no, la oferta fue muy pequeña. Claro. Y fue una demanda muy poquito que hizo estas cuestiones. Pero no solo pasó en indumentaria, muchas otras cosas también. Y salud, que vos mencionás ya, en el informe lo dice, ya ha habido arriba del 7% de aumento en servicios prepagos, claro. También en medicamentos, y eso impacta en ese capítulo, por eso se ve ese 4,4%. Gonzalo, ¿qué podemos esperar de aquí a fin de año? ¿Esto se va a mantener estable? ¿Hay algunas variables que van a pegar un salto? Obviamente, alguno dirá, bueno, no, vienen las fiestas, ¿influirá mucho en el resultado final? ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos esperar? No creo que influya mucho. Quizás encontremos un valor similar a que fue 2,9. Claro. Podría ser un poquito superior, pero vamos a estar lejos de lo que fueron los del año pasado, del 4,5 al 6. Claro. Va a estar más cerca de este valor. Si bien diciembre es un mes generalmente, que también es estacional en el sentido que hay mucho movimiento, porque se pagan aguinaldos, hay vacaciones, hay reparaciones de autos, ahí están las fiestas, hay mucha movilidad, pero no sé si va a ser tan así. Digamos, la fiesta la vamos a pasar medio encerrados. Si bien no hay cuarentena como es en Europa, el toque de queda, va a haber cierta circulación, pero tampoco alcanzan los recursos económicos mensuales que tiene una familia. No te olvides que hay 18 millones de pobres. ¿Hay algún número? ¿Qué número? En Argentina. Tremendo. Demoledor, demoledor. Sí. Bahía Blanca, ¿se sabe? ¿Hay un indicio de cuál es el escenario en Bahía? Los últimos números que se supieron eran fuertes. El escenario en Bahía es lo que nos indica el sector comercial a mi entender, es el más golpeado de la ciudad de Bahía Blanca. Tremendamente golpeado. Muchos locales que cerraron, se achicaron, el sector indumentaria se achicó mucho, incluso ha quedado sin contrataciones, porque incluso hasta se van del centro para irse a la periferia porque tiene costos más baratos y porque el hombre de a pie y la mujer de a pie tampoco tiene ese hábito, porque cambió en los últimos meses, de ir al centro a caminar. No hay mucha gente caminando en el centro, y vos preferís ir a un local que esté, o a un comercio que esté cerca de tu casa. No hay tanto traslado. Mira, el otro día te cuento, un negocio de los clásicos de calle Alsina, me comentaba alguien, en 24 horas, con un bello día, un solo producto, una sola indumentaria en todo el día vendieron. Y sí, no digo que no digo que sea así todo el tiempo, pero bueno, ¿no? Pero así lo manifiestan. Habrá algún sector, también hay cierta heterogeneidad, habrá algún sector un poquito más dinámico, pero lo que es indumentaria es como que en todos estos meses que nos hemos cuidado mucho, hemos cambiado también el hábito, nos damos cuenta que la indumentaria no es un servicio, un bien esencial, que sí lo es la alimentación. Y quizás la salud, pero la vestimenta, bueno, si no puedo comprar, antes uno compraba por la publicidad, la difusión, porque quería tener lo último. Ahora,
ya estamos viendo otra cosa. Ojalá se recupere porque dinamiza ese sector que tanto lo necesita. Gonzalo, gracias como siempre por tu tiempo. No, por favor, un abrazo grande a todos ustedes. Adiós. Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA. Bueno, ahí está el datito. Qué números, Uy, sí, qué números, y hay por más, favor. y hay más.